¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Quería saber si me escuchan bien. Esta tarde tuve problemas con el Zoom. En topografía no me escuchaban nada. Buenas noches, Inge, sí se escucha. Ah, ya. Perfecto, gracias. Vamos a comenzar el capítulo de hoy. Muy bien, el capítulo de hoy es curvas verticales. Vamos a comenzar a darle forma ya a nuestro diseño altimétrico. Ahora sí. Muy bien, ya habíamos hablado, vemos en la imagen que está acá al principio, cuando hacíamos el trazo definitivo, veíamos cómo trazo definitivo altimétrico, en este caso, el diseño altimétrico, veíamos que hay que tratar de no acomodarse demasiado a la topografía ondulada de un terreno, ¿verdad? Pero bueno, lo que nosotros ahora vamos a hacer es tratar de vincular de la mejor manera dos tangentes verticales, ¿verdad? Entonces, en este caso se denominan rasantes, ¿sí? Y la forma de vincularlas, en este caso, ya no es con un segmento de curva circular, sino con una parábola. Entonces, como vemos acá, voy a quitarle un poquito esto. Bueno, no se van a confundir con la nomenclatura. Yo mezclo bastante el tema de la nomenclatura, justamente porque sacamos de diferentes libros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la pendiente de entrada está con más G1, la pendiente de salida está con menos G2, ¿sí? Una forma. Aquí vemos una curva con sus elementos básicos, donde el valor que nos va a interesar mucho calcular es el valor de Y, ¿sí? Hablamos de una parábola, las parábolas tienen la ecuación Y igual a K por X al cuadrado. Vamos a mantener este concepto de parábola y vamos a aprender a calcular, ¿verdad?, los parámetros que nos permitan diseñarla. Fíjense acá, tenemos la externa igual de la curva vertical, hay un valor de externa. Aquí tenemos un valor del punto vertical de inflexión. En este caso dice punto vertical de comienzo, punto vertical de término, podría ser, aunque también principio de vertical curve, principio de curva vertical, principio de tangente vertical, ¿sí? Hablamos de curva, inicio de curva, hablamos de inicio de tangente también. Aquí tenemos la longitud de la curva, y aquí tenemos L medios, y aquí tenemos L medios. Es decir, estamos diseñando ahorita una curva absolutamente simétrica. Bueno, tenemos gente que sigue ingresando, vamos a permitir un rato más. Nuestras curvas se dividen, lo que pasa es que me distraen, ¿no? Van entrando tarde. Se dividen en dos tipos, convexas y cóncavas. Aquí tenemos el primer caso de las convexas, ¿verdad? Donde tenemos pendiente de entrada positiva, pendiente de salida negativa.
Pero también puedo tener una convexa con pendiente de entrada positiva y pendiente de salida también positiva. Como también podría ser una pendiente de entrada negativa y una pendiente de salida también negativa. En el caso de las curvas cóncavas ocurre exactamente lo mismo. Tengo pendiente de entrada negativa, pendiente de salida positiva, siendo el caso más común, ¿verdad? Y los casos ya no tan comunes, ¿verdad? Pendiente de entrada negativa y salida también negativa. O también pendiente de entrada positiva y pendiente de entrada también, de salida, perdón, positiva. ¿Está bien? Bueno, esos son los tipos de curvas verticales. Acá en el texto, no les he puesto, en su texto sí tienen, en la diapositiva no está, pero vamos a ver una pantallita en blanco para dibujar los dos casos que no están en sus diapositivas. El caso 1 son las curvas simétricas que acabamos de ver. Y el caso 2, las curvas asimétricas. Muy bien. A ver, vamos a dibujar una tangente de entrada, una tangente de salida, ¿verdad? Con una curva vertical. Que vaya más o menos así, groseramente dibujada, pucha, qué macana. Voy a hacer después con la pantallita, pero lo importante es ahorita entender el significado. Cuando hagamos el ejemplo voy a dibujar un poco mejor, ¿ok? Mil disculpas por la calidad del dibujo. Aquí tengo LV medios y aquí tengo LV medios. Usualmente estas curvas simétricas se dan cuando la diferencia en valor absoluto de pendiente de entrada y pendiente de salida es menor a 6%. ¿Ya? ¿Qué pasa si esta diferencia es igual o mayor a 6%? Vamos a dibujar, por ejemplo, entrada con una pendiente muy fuerte y una salida muy suave. Por ejemplo, aquí que tenga 9% de entrada, aquí que tenga 1% de salida. ¿Okay? Ambos positivos vamos a dar. ¿Okay? Bueno, en este caso la diferencia es, en valor absoluto, viene a ser de 8%. O sea que esta es una curva que puede ser absolutamente asimétrica. Bueno, un estudiante presentó su tesis una vez y no hizo curvas asimétricas. De verdad que al final nadie te obliga a hacer, salvo tu profesor en el examen, ¿no? Las curvas simétricas pueden cubrir todos los diseños de curvas posibles. Entonces vamos a tratar de dibujar acá. Vamos a poner acá nuestro eje. Vamos a cambiar de colorcito. Acá el eje vertical. Entonces, si hacemos una curva simétrica, por ejemplo, voy a tener acá LB medios y acá LB medios. Ya no está tan a escala el dibujo, pero acá tengo lo que habíamos dibujado hace rato. LB medios y aquí LB medios. ¿Ok? La curva, no sé si voy a poder con esto, si no voy a intentar entrar con la pizarrita, ya que la tengo aquí al lado. Ha salido bien nomás, ha salido bien nomás. Bueno, así quedaría la curva si fuera simétrica, pese a tener una pendiente de entrada muy grande de 9% y una salida muy pequeñita de 1%, ¿verdad? Así quedaría. Bueno,
¿Cómo sería en el caso y por qué podría yo usar una asimétrica? Bueno, ¿qué hora es? Siguen entrando estudiantes, ya han pasado 15 minutos del inicio de clases, siguen entrando estudiantes, voy a esperar 2 minutitos más y de ahí voy a cerrar la sesión, ¿ya? Pero bueno, les agradezco a los que participan de verdad, ¿no? O sea, sé que hacen un esfuerzo. Hoy día yo he tenido que hacer un esfuerzo bastante, se me ha cortado el internet en la tarde, he estado con muchos conflictos, he tenido que usar los megas de mi celular, entonces créanme que entiendo lo que viven muchos de ustedes, ¿ya? Bueno, voy a hacer con otro colorcito, vamos a hacer con este lila, a ver cómo me va. Aquí vamos a hacer un valor y aquí vamos a entrar al siguiente valor. Entonces, este es el eje. Entonces, ¿cómo se plantea aquí la figura? Se plantea de la siguiente manera. Aquí tengo L1 y aquí tengo L2. Bueno, al hacer esta curva, en realidad va a ser un poquito más difícil graficarla. Sí, pero voy a intentar de todas maneras. Sé que no va a estar fácil. Ahí está. Ha salido más o menos. ¿Ok? Pero esa sería la forma correcta de ejecutar una curva asimétrica. La pregunta es, si una curva simétrica me cumple con las funciones, ¿por qué tendría que utilizar una asimétrica? Para economizar corte. Fíjense acá, en este caso, todo lo que estoy achurando es el corte que estoy economizando. ¿Será justificado el usar? Habría que analizar cuánto de corte estoy ahorrando. No se olviden que las curvas tienen grandes longitudes. Entonces, en esa gran longitud, tal vez ese dibujo que parece muy pequeñito corte, pues eso es lo que estoy economizando ahorita, ¿verdad? Entonces, me está saliendo un poquitito más barato. Habría que analizar y hacer, bueno, dibujos un poquito más a escala y cuantificar si realmente el ahorro es sustancial, ¿verdad? Porque al final el comportamiento de la curva es prácticamente el mismo. Es una parábola que está enlazando las dos tangentes, las dos rasantes verticales, entonces no hay ni mayor problema, se va a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, recordarles que sí, ustedes tienen que hacer curvas verticales simétricas y también curvas verticales asimétricas donde corresponda. Al igual que en las curvas verticales horizontales, perdón, al igual que las curvas horizontales en diseño planimétrico, tienen que tener todos los tipos de curvas. En este caso, en la parte vertical, también tienen que hacer todos los tipos de curvas. En este caso estamos hablando de cóncavas, convexas, ¿verdad? Simétricas y asimétricas, ¿verdad? Tienen que tenerlas todas. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez de este análisis? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, adelante. En cuestión de visibilidad, pero tendría que ser mejor adaptado el nomás, ¿no? El simétrico nomás sería, ¿no ve? ¿O no? En realidad, no. Ambas van a estar diseñadas por encima de la longitud, ¿verdad? Ay, ay. Que no te engañe ahorita la perspectiva del diseño. Pero cuando escojas la longitud, por ejemplo, cuando haces el cálculo, que lo vamos a hacer ahorita, te sale que por seguridad un LB tú vas a utilizar, digamos, te sale de 100 metros por tu cálculo de seguridad, ¿verdad? Entonces, para tu curva simétrica va a ir 50 y 50. Escucha mis números, esto de estar con mouse es lo peor del planeta. He buscado ese lapicito y aunque no crean tampoco funciona. Pero en la pizarrita en último caso, ¿ya?
50-50 cuando la curva es simétrica. Cuando la curva es asimétrica, tenemos que distribuir en función al porcentaje de pendiente que tiene cada uno de ellos. En este caso, ¿verdad? Yo podría distribuir, haciendo una distribución razonable, 70-30. O sea, tengo que mantener la misma distancia de seguridad. No puedo cambiar, ya sea para curva simétrica o para curva asimétrica, la distancia se tiene que mantener. ¿Está bien? Sí. Entonces, sí, puede engañarte un poquito a la visual, tal vez, ¿no? Pero vas a tener la misma distancia de visibilidad, ¿no? Habría que graficar tal vez un poquito, pero no, tu inquietud siempre es buena, o sea, toda inquietud es buena, no creas. Me dejas también pensativo. Parecería que al hacer una simétrica le das más visibilidad. Puede que sí, me dejas un poco preocupado del asunto, puede que sí. Analizaremos dibujando a escala. Voy a hacer los dibujos de ambas curvas a escala y la siguiente semana te aviso cómo me ha ido, ¿ya? Pero Ok, gracias, ingeniero. No, está bien, a vos las gracias, porque siempre es bueno poner siempre algún tipo de campanilla a los diseños. Ese es el tema. Ahora, un cachito, por favor, termino con esto. La distancia mínima que puede tener una de las ramas de una curva asimétrica, o sea, la longitud mínima es de 20 metros, así está en la norma. Pero yo les recomendaría no bajar de 30 metros, ¿ya? Estamos hablando de dar seguridad a las carreteras. Entonces, con 20 metros sí podría cumplirse lo que su compañero ha manifestado, que no exista una longitud muy clara de visibilidad en la parte de arriba de la cresta, ¿verdad? Podríamos tener ese problema, ¿no? Bueno, adelante, sí teníamos pregunta. Ingeniero, una consultita. Esa relación que hizo de 70-30, ¿cuál sería el análisis? Usted dijo que era respecto a los pendientes, pero ¿cómo halló el valor de 70 y 30? ¿Podía haber sido, si quieren, 65-35? ¿Eso es la voluntad de Inge? No, la de 70-30 estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en realidad decíamos que es una relación porcentual. Cuando los porcentajes son más equilibrados, podemos trabajar un poco mejor, pero acá, haciendo una relación porcentual, a este le correspondería el 90% y a esta el 10%. Ese sería un análisis porcentual directo, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer esto porque no puedo tener una longitud de 10 metritos a uno de los lados. En realidad sí podría haber puesto 20-80, porque la norma dice que la longitud mínima de una de las ramas tiene que ser de 20 metros. Entonces, lo que la norma me permitiría es usar un 20-80. Pero yo les digo, la longitud mínima de rama que podemos utilizar, que les recomendaría, es de 30 metros, ¿ya? Por seguridad. Entonces, este 30 de acá, en este caso, es el valor más chiquitito que yo puedo tomar. No puedo tomar un valor menor, ¿ok? Entonces, tomo acá otros 30 metros y distribuyo el saldo a la pendiente mayor. Eso estaría haciendo, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si la longitud era 150, por ejemplo? Si mi longitud de seguridad es 150, aquí ya podría mejorar un poquito. Si aplicamos la misma teoría, ¿verdad? El 90%, estaríamos hablando de que el 10% de la curva, ¿sí? En este caso con estas mismas pendientes, sería de 15 metritos. Aplicando el mismo concepto, tendría que tener un lado de 15 metritos y el otro de 135, pero no puedo hacer. La longitud mínima es de 30. ¿Okay? Entonces va un poquito por el lado del criterio. Podría yo decir, el lado menor va a ser de 30 metros y el lado mayor va a ser de 120, pero me parece una distribución un poquito exagerada, ¿verdad? Entonces, yo sí, el cambio que haría acá sería utilizar acá 50 metros y acá 100 metros al otro lado.
Como les digo, depende mucho del criterio. Pero la norma permite usar como mínimo 20 metros de rama. Yo les recomendaría no bajar de 30 metros de rama, y con ese pequeño análisis ya ustedes comienzan a distribuir según su criterio, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Una consultita más, Inge. Claro que sí. Entonces, a la hora de avanzar en el proyecto, ¿utilizamos la norma o el consejo que nos da usted del 30 metros? Utilicen 30 metros. Ahora, si su longitud es Está muy bien. pequeñita, porque hay curvitas que salen muy chiquititas, hay curvitas muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, si les sale una curva realmente muy pequeñita, ahí sí recién podrían distribuir con 20 metros a un lado, ¿verdad? Solo en caso de que les salga una curva muy, muy pequeña, ¿ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Ok, a ver. Bueno, ¿cuáles son los criterios que vamos a emplear nosotros para el cálculo de nuestras curvitas? Vamos a emplear, me van a ayudar con sus calculadoras ustedes. Vamos a emplear el criterio de seguridad. ¿Cuál es este? Dice la visión de un obstáculo con anticipación suficiente para poder detener el vehículo. ¿Ok? Para eso habíamos calculado nosotros, este de seguridad va a ser entonces una función de la distancia de frenado que hemos hecho el día jueves pasado. Habíamos obtenido, para recordar, creo que 62 metros, ¿no? Algo así. Noté por acá. Mía. 61.32 me habían dictado. Entonces, no es 62, sino 61.32. Esto es lo que me dictaron la clase pasada en función a una pendiente de entrada de 4% y una pendiente de salida de 3%, de menos 3%, ¿no? Bueno, ese es el criterio de seguridad que vamos a definir, ¿ya? El siguiente criterio es el de comodidad. El de comodidad está definido por la aceleración radial. Es decir, cuando el vehículo entra en una curva, al igual que en una curva circular, se sufre de una aceleración radial, ¿verdad? Entonces, acá nos dan un valor límite para tratar de garantizar, ¿verdad?, que esa aceleración sea cumplida. Y finalmente me dan el criterio de estética, es decir, una rasante sin quiebres, ¿no? Bueno, dice, la longitud mínima por seguridad, el conductor debe ver un obstáculo imprevisto con la debida anticipación. Ya habíamos visto esta gráfica, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente esta distancia de seguridad, S, que la habíamos definido nosotros como distancia de frenado, ¿verdad? Entonces tenemos acá los datos que se asumen para este cálculo. Una H1, que es la altura del conductor, la altura del ojo del conductor, y H2, la altura del objeto. ¿Okay? Bueno, aquí vemos unas formulitas, les he dejado, esto van a tener ustedes en el PDF para poder hacer la revisión, cálculos, pero yo no estoy utilizando estas de acá. Ustedes tienen que utilizar las que están en su formulario, ¿ya? Lo que estoy haciendo aquí es complementar un poco la materia para que ustedes tengan un espectro, ¿verdad?, un abanico de decisiones también, ¿no? Conocer un poquito también el origen, de dónde vienen algunas de las formulitas, ¿no? Dice, en Bolivia, para distancia de visibilidad, se han adoptado los valores de H1 de 1.10 para la altura del ojo sobre la rasante y un obstáculo H2 de 0.20 para la altura del objeto sobre la rasante. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos, que esos casos igual los vamos a hacer valer nosotros con las fórmulas que tienen en su formulario, ¿ya? Son dos casos. El caso 1, cuando la distancia de parada o distancia de frenado es menor a la longitud y cuando la distancia de parada es mayor a la longitud.
Ok. Permítanme un minutito, han abierto la puerta de mi casa. La he dejado abierta sin llave y nadie ha entrado. Espérenme un minutito, por favor, ¿ya? Ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Aquí vemos otra gráfica. Creo que esta estaba en su texto. No recuerdo si esta puse en el texto o no. Aquí se ve la pendiente de entrada, M%, la pendiente de salida, N%. Y aquí tenemos la fórmula general de las curvitas verticales. La fórmula general dice que Y es igual, en este caso, a J sobre 200 por X al cuadrado sobre LB. Esa es la fórmula general. Aquí en la que tienen ustedes está desarrollada porque J es igual a M menos N en valor absoluto. J es igual a M menos N en valor absoluto. J es igual a M menos N. Y se arruinó mi mouse. Acá, esta mañana en topografía estaba haciendo muy bonitos dibujos, la letra estaba muy bonita, tristemente se ha arruinado. Ok, entonces, de acuerdo a la fórmula que habíamos planteado nosotros, todito esto de acá, se convierte en la constante K, que multiplica a X al cuadrado. ¿Está bien? Tenemos acá otra formulita que es la externa de la curva vertical. La externa de la curva vertical es igual a J sobre 800 por LB. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que determinan la longitud de las curvitas verticales? La longitud de la curva vertical va a ser igual a una constante K que multiplique al valor J. El valor de K es el parámetro de la parábola, no el de hace rato. ¿Ya? Este va a ser un parámetro calculado. Lamentablemente aquí tenemos dos parámetros K, pero así está en todos los libros. Pero tenemos que saber distinguir uno del otro. Este K que vamos a calcular ahorita es solamente para el cálculo de la longitud de la curva vertical. ¿Ya? Tenemos acá el valor de J, que es igual a la pendiente de entrada menos la pendiente de salida en valor absoluto. Recordando que K es la distancia horizontal en metros
requerida para que se produzca el cambio de pendiente de 1% a lo largo de la curva. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el criterio de las curvitas de la ABC. Este es de la norma ABC que nos plantea directamente el valor de K para ambos casos, para las curvas cóncavas y para las curvas convexas. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros habíamos definido que nuestro ejemplo iba a ser una curva convexa, ¿verdad? Con una pendiente de entrada de más 4% y una pendiente de salida de menos 3%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para curvas convexas, yo tengo la opción de utilizar primero este valor de K. Si considero que la curva, ¿verdad?, está detrás de una, o sea, más bien sigue a una recta con mucha velocidad, puedo aumentar 5 kilómetros la velocidad de proyecto, o si creo conveniente, puedo aumentar en 10 kilómetros la velocidad de proyecto. Para una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿verdad?, de proyecto, podría asumir entonces un K que varíe entre 700 a 1100, ¿verdad?, de constante de longitud. Entonces, ¿vamos a calcular nosotros con el valor más crítico? No, vamos a entrar a un valor medio para ver cómo comparamos con los valores de la AASHTO. Vamos a utilizar primero la norma boliviana, vamos a calcular para una curva dándole un poquitito más de seguridad de lo normal, aumentando en 5 la velocidad de proyecto, en 5 kilómetros por hora. Y vamos a utilizar un criterio de 950. Entonces, para este cálculo, J va a ser igual a la pendiente de entrada, que es 4, menos la pendiente de salida, que es menos 3. Por lo tanto, el valor de J va a ser igual a 7%. Y esto es igual también a 0.07. Ese es el valor de J. Por lo tanto, mi longitud de curva vertical, de acuerdo a la norma boliviana, va a ser la multiplicación de 0.07. A ver, permítanme calcular. 0.07 por 950. Esto me da directamente un valor de 66.5. Ese es el valor que me da la norma boliviana para un primer cálculo de LB. Recordemos que este LB, pero es el LB mínimo. Es decir, lo más chiquitito que puedo usar. Es decir, yo puedo subir y aumentar hasta lo que me dé la gana o hasta donde llegue al valor de máxima longitud de curva. Decíamos que mientras más largas se hace la curva, llega un momento que se vuelve horizontal, ¿verdad? Entonces tengo que descubrir cuál es esa longitud a la cual no debería acercarme, la longitud máxima de la curva vertical. Ahorita vamos a aprender eso, ¿ya? Bueno, entonces estoy utilizando acá un criterio de la norma boliviana. Esta tabla no la tienen ustedes en su formulario. ¿Por qué razón? Porque no me gusta usar tablas. A mí me gusta usar fórmulas, ¿verdad? Ahora vamos a comparar. Vamos a comparar qué dice la norma boliviana versus la norma AASHTO directamente y vamos a charlar y vamos a llegar a una conclusión final, ¿verdad? Porque al final esta es la norma boliviana. Cuando ustedes estén trabajando, cuando se titulen, ¿verdad? Y tengan que calcular, pues les van a pedir que utilicen esta fórmula. Les van a pedir que utilicen estas constantes, ¿no? Pero ustedes van a analizar y van a comparar con la AASHTO. Bueno, aquí tenemos los valores de K, ¿sí? Eliminando este valor de J,
Para apariencia estética, la longitud de la curva vertical es igual a directamente 0.6 por la velocidad. ¿Sí? Porque se anula J con J, ¿no? Entonces, para este caso, para nuestro primer caso, nuestra velocidad es de 50 por hora por 0.6. Estamos hablando de una longitud de 30 metros de longitud, o sea, longitud mínima de curva, 30 metros. ¿Ok? Asimismo, la norma indica de que no se puede hacer una curva menor a 30 metros. O sea que estamos ahorita en el valor más chiquitito que yo podría asumir, ¿verdad? No puedo hacer una curva de 30 metros, menos de 30 metros. ¿No? Tampoco les recomendaría que hagan una de 30 metros, ¿verdad? O sea, cuando hagan un replanteo de curva, van a ver que en realidad eso deja de ser curva y se convierte en rampa. Entonces, una rampa, cuando vaya un auto a toda velocidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a saltar, ¿no? El criterio de comodidad, ¿sí? No tengo acá su formulario, lamentablemente. A ver, ¿pueden decirme con qué valores está en su formulario la aceleración radial? Hasta que me traiga un vasito de agua para mi garganta. Busquen en sus formularios. Ahora sí, ¿han encontrado? ¿Cuánto vale la aceleración radial en sus formularios? ¿Cuál es el rango que les pide el formulario? Que les ofrece. 0.3 y 0.5. Entre 0.3 a 0.5 es el valor que nos da en el formulario. Muchas gracias. En realidad, la norma indica, como acaban de leer, que no pasemos de 0.3, ¿verdad? Si bien hay ese rango de seguridad, la idea es no pasar, ¿verdad? Cuando hablamos de comodidad dinámica, estamos hablando de comodidad dinámica para el vehículo y también para el usuario. En este caso, cuando explicábamos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del diseño altimétrico, de dos clases, les comentaba que el vehículo, si bien está avanzando, sin mayor inconveniente, de repente tiene un vacío cuando la pendiente es muy fuerte, ¿verdad? Porque la aceleración radial se une en realidad a la fuerza gravitacional. Entonces el vehículo entra en un tobogán. Y el que siente esto es el pasajero usualmente. El conductor no lo sufre tanto, ¿no? Pero sí lo siente. Pero el que lo siente más es el pasajero. Porque el conductor está agarrado del volante y al agarrarse el volante equilibra un poco su cuerpo. Pero el que no equilibra es el pasajero. Y cuando entramos en el paso de desnivel a mucha velocidad, sentimos un vacío en el estómago, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Entonces, calcularemos cuánto vale este valor de K. Vamos a multiplicar. Nuestra velocidad de proyecto es 50 al cuadrado, dividido entre 12.96 por 0.3. Muy bien, me sale un valor de K de 643. Por favor, vayan revisando si sacan ustedes lo mismo.
Entonces, la longitud de la curva vertical para este criterio, esto multiplicamos por 0.07, me sale 45 metros. Una longitud un poco mayor, pero sigue siendo pequeña en relación, en primera instancia, a esta de acá. ¿Verdad? Hasta ahora este estaría ganando. Tengo 66 metros de acuerdo a la norma boliviana, ¿verdad? Bueno, finalmente, para distancia de visibilidad de parada o distancia de frenado, tenemos esta formulita de acá. Les voy a pedir que en su casa ustedes hagan la evaluación para los casos cuando la distancia de frenado sea mayor a la longitud y cuando la distancia de frenado sea menor a la longitud. Hay que hacer ambos casos, por favor, ¿ya? La distancia de frenado habíamos sacado 61.32, esto elevado al cuadrado, dividido entre 4.48, me da una longitud, un valor de K de 839. Punto 3. Entonces, la longitud de la curva vertical, para este caso particular, multiplicamos por 0.07, es de 58 metros. $58.8. Muy bien. Bueno, aquí analizaremos primero este valor de K. Decíamos que íbamos a hacer una especie de análisis, por eso quería hablar con ustedes. 839 es el valor que me sale para distancia de frenado de 50 kilómetros por hora. Bueno, si yo hubiera trabajado directamente con el valor de la velocidad de frenado, que es 700, mi longitud de curva vertical hubiera salido menor. ¿Sí? Hubiera salido mucho menor, hubiera salido 49 metros de longitud. ¿Está bien? Es decir, que si yo aplico netamente las velocidades de diseño como están planteadas, ¿sí? Las curvas que me dé, en este caso la norma boliviana, son curvas de menor longitud que las que me va a dar la norma AASHTO con una aplicación directa. ¿Verdad? Pero la norma boliviana me permite cambiar esto si yo considero prudente. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si yo no considero prudente cambiar y aumentar la velocidad de proyecto? Voy a tener curvas de menor longitud, de menor seguridad que lo que la AASHTO recomendaría. Por eso quería mostrarles esto. ¿Ok? O sea, la fórmula de la AASHTO con la que teóricamente han sacado todas estas formulitas de esta primera casilla, ¿sí? Corresponden a esta de acá. Pero acabamos de comprobar de que no es así. ¿Verdad? No es así. No me está cumpliendo como yo hubiera querido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me responde por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué no me está cumpliendo? Volveremos atrás. Iremos más bien adelante aquí. Porque mi distancia de frenado es mayor. Para tener un K de 700, esta distancia de frenado tiene que ser menor. En este caso, estoy yéndome del lado de la inseguridad. Muy bien. Entonces, en resumen, cuando utilicemos la norma boliviana,
lo recomendable no es utilizar la primera casilla. La primera casilla viene con inseguridad. No está recomendada. No se olviden, por cierto, tal vez, claro, cuando uno da un curso de estos de manera profesional, digamos, a los ingenieros, te van a reclamar del presupuesto, te van a reclamar de muchas cosas, te van a reclamar de que si bien esto no está netamente con la esto, pero sí tiene sus parámetros de seguridad, etcétera. Sí, es correcto, es correcto. Y además es la longitud mínima, me va a decir algún ingeniero. Es ingeniero, usted está sacando con eso 49 metritos, pero vamos a aumentar esta longitud. Esa es la longitud mínima. Muy bien. Todos los criterios son valederos. ¿Cuál es el problema? Cuando no tenemos plata, cuando el presupuesto es muy apretadito, ¿verdad? Al final, ¿esto a dónde voy a redondear? Esto voy a redondear a 50. Y lo voy a dejar en 50, ¿verdad? Cuando en realidad debía haber redondeado por lo menos a 60. ¿Está claro? Esa es la figura real. O sea, estamos un poquito del lado de la inseguridad. Está bien, estamos hablando de caminos en desarrollo, es cierto, estamos hablando de caminos en desarrollo. Pero estamos hablando también de que aquí en Bolivia hemos acostumbrado que los caminos en desarrollo les ponemos empedrado y luego los vamos a pavimentar. ¿Sí? A veces no hay mucha platita y tenemos proyectos con curvitas que no son muy adecuadas, ¿ya? Entonces, mi recomendación cuando ustedes trabajen haciendo proyectos ya para la ABC, den siempre un margen de seguridad, como el que acabamos de dar en este momento, para una velocidad más 5 kilómetros por hora, y de esa manera su longitud de curva vertical redondeada, en el caso mínimo absoluto, va a ser de 70. Claro, si usamos 100 va a quedar mucho mejor, pero si no tengo plata, va a quedar con 70, que es el caso más razonable, diríamos, del lado de la seguridad, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos este criterio, entonces, digamos que tenemos un poquito de platita. Voy a adoptar entonces una longitud de curva vertical para mi ejercicio, para poder hacer mis diseños y cálculos. Voy a tomar una longitud vertical de aplicación de 100 metros, ¿verdad? Y aquí podríamos ir del lado inverso. Podríamos ir del lado inverso, ¿verdad? O sea, lo que podríamos hacer, ¿sí?, es descubrir para qué velocidad es segura esta longitud de 100 metros de curva, ¿verdad? Entonces tenemos la pendiente de entrada, tenemos la pendiente de salida, podemos sacar J, podemos despejar K, aquí tenemos un coeficiente, podemos de este coeficiente despejar la distancia de frenado, y de la distancia de frenado tenemos igual las fórmulas que habíamos dado, ¿verdad? En función a la pendiente, ¿sí?, de entrada, el coeficiente de rugosidad, y puedo despejar la velocidad para la cual es segura esta curva de 100 metros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien, ya tenemos la longitud entonces de la curvita vertical. Ese era el primer análisis, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que yo hago la nomenclatura de las curvitas verticales. ¿Qué es lo que significa? Voy a explicar. Aquí de entrada, esta es una curvita de un dibujo de Civil 3D. Aquí tengo una pendiente de entrada de 8.29%. Aquí tengo una salida de 8.10%. Son pendientes relativamente fuertecitas nomás. Aquí los pasos a desnivel en Cochabamba tienen pendiente de entrada de más 10 y salida menos 10, más o menos. Hay un pequeño errorcito de topografía y de diseño en uno de los pasos a desnivel. Estábamos evaluando el otro día con un colega, ¿no?
decíamos, ¿por qué han hecho esto, no? Hay un saltito medio interesante en el último paso que han hecho, y analizábamos la razón. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer como ingenieros no es criticar el diseño, no es criticar la construcción. Lo primero que se debe hacer es buscar el por qué han hecho así. Es muy fácil criticar, así critica gente que no sabe, ¿verdad? Entonces nosotros debemos buscar la razón. Tiene que haber una razón, tal vez una tubería de gas, una tubería de agua, el alcantarillado, o sea, tiene que haber una explicación, porque cuando uno ve ese tipo de obras, ¿verdad? Lo primero que tiene que confiar es en la capacidad del ingeniero que ha construido, ¿verdad? Y después recién analizar si es que no había una situación crítica obligatoria, entrar al segundo análisis, que es el tema económico. Realmente no se podía cortar un poquito más, no se podía alinear un poquito más, no se podría enderezar un poquito más. Entonces ahí recién entramos, después la parte económica, ¿no? Entonces todo tiene su respuesta técnica. Bueno, aquí entonces en la primera parte tenemos la tangente de entrada de la curva vertical. La tangente de entrada de la curva vertical y me muestra la progresiva. Esa es la progresiva donde la curva está comenzando. Luego tenemos la cota de entrada de la curva vertical. ¿Sí? Ahí está, la cota de entrada de la curva vertical. Al lado derecho tenemos la tangente de salida de la curva vertical. Si quieren ustedes, podrían omitir poner curva vertical, ¿verdad? Podrían omitir. Todo lo que acá estamos viendo es simplemente una cuestión de estética. Ustedes podrían poner tangente de entrada, TE, ¿no? Al lado, cota de entrada, ¿sí? Vale, porque estamos en una curva vertical, ¿sí? Podría ser que estamos redundando, ¿no? Tangente salida, curva vertical. Cota de salida de la curva vertical. ¿Ok? Entonces, repito, ustedes pueden mejorar esto, ¿sí? Bueno, acá, adicionalmente, en la parte de arriba, me muestra el parámetro K, que es fundamental, me muestra el parámetro J. El otro día me hicieron notar que está con signo negativo, ¿sí? Lo cual me ha confundido un poquito, ¿no? Así me ha arrojado el programa, ¿sí? Me ha dejado un poquito confundido porque la fórmula es pendiente de entrada menos pendiente de salida. Entonces debería ser positivo, pero aquí me ha salido negativo, como si hubiera invertido la formulita. Me muestra aquí la cota del punto de inflexión vertical. Me muestra acá la pendiente, la pendiente, la progresiva. Me he distraído un segundo. La progresiva del punto de inflexión vertical. La progresiva del punto más alto de la curva, que no está al medio, ¿no? No está al medio. El PI está en la 1 más 179, 348, pero el punto más alto está un poquito a la derecha, ¿no? Está un poquito a la derecha, ¿sí? Y me dice la cota, 4108.16. Ese es el punto más alto de la curva. Que no se confunda con este valor de acá. Este valor de acá es la cota, ¿de dónde? De este punto. Del PI, del triángulo, ¿no? Donde se encuentran los triángulos. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de nomenclatura de las curvitas verticales, lo que ustedes tienen que hacer en sus hojas de cálculo, con los respectivos cálculos y demás cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá, tal vez, de esto? Muy bien, vamos a diseñar entonces la curvita vertical. Aquí tenemos nuestra planilla.
Voy a pintar desde la tabletita. Voy a apagar un cachito mi pantalla. A ver. Ahora sí. Vamos a dibujar, no, voy a salir de aquí, ya voy a salir de aquí, voy a trabajar directamente en la pizarrita para no quedarme aquí. Bueno, aquí está la síntesis de los pasos, es la última diapositiva, voy a terminar con esto. Creo que es la última, sí es la última. Esa es la síntesis de los pasos. Primero el cálculo del valor J, ¿sí? Cálculo de distancia frenado en función de la velocidad del proyecto. Cálculo de la longitud de curva más crítica. O sea, ¿cuál sería la más larga en este caso? ¿Sí? Está mal, ¿no? Vamos a corregir sobre el pucho. Cálculo de los valores de Y. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ok. Y finalmente hacemos el replanteo de la curva. ¿Sí? El replanteo de la curva vertical ya viene en el diseño. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar a realizar nuestro ejemplito. Lo primero que voy a hacer es dibujar mi curvita para que se entienda bien qué es lo que estoy haciendo y en la siguiente hoja voy a hacer el replanteo. Bueno, ya hicimos nosotros el cálculo de la longitud. Sabemos que la longitud de mi curvita es de 100 metritos. Entonces voy a trazar acá las líneas suficientes. Muy bien. Entonces estoy avanzando hacia la derecha. Entonces aquí voy a poner una progresiva. Nos vamos a inventar algunos valores, ya que no tenemos la
perfil. Este es un pedazo de perfil longitudinal, ¿no? Para que se den cuenta, estamos haciendo ahorita un pedacito de perfil longitudinal. Entonces, aquí tenemos la 0 más 520, 0 más 530, muy bien, ahí está, están mis progresivas. Sabemos que aquí tenemos muy bien, 50 metros a cada lado. Es una curva totalmente simétrica. Aquí tenemos el punto de inflexión vertical. Si quieren ustedes podemos prolongar el perfil longitudinal. Algo más o menos así es el perfil. Ese es el pedazo de perfil longitudinal que estamos utilizando, decimos, ¿no? En el entendido de que tengo un valor acá, ¿sí? De la cota del punto de inflexión vertical, 2560 le vamos a dar. ¿Ok? Ese dato yo necesito, eso sale de su perfil longitudinal, ¿no? Necesito tener ese dato para realizar el gráfico. Bueno, voy a calcular primero los valores y luego tengo que dibujar la parábola, ¿no? Pero yo ya voy a dibujar la parábola de entrada y voy a explicar qué es lo que estoy calculando. Ustedes tienen que hacer al revés. Primero calcular los valores de Y y luego recién dibujar. Muy bien, así quedaría más o menos emplazada nuestra curvita vertical. Un poquito me ha salido desplazado por el grosor de mi lapicito de la pantalla, pero bueno, lo importante es que ha salido más o menos bonita la curvita, ¿no? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es calcular estos valores de Y. Esto es Y. Cada uno de estos valores, aquí tengo un Y que es igual a E, ¿verdad? Y tengo otro valor de Y, etcétera. Entonces, de mi rasante vertical, ¿sí? O de mi tangente vertical, como prefieran ustedes, yo voy a sacar estos pequeños valores de Y, ¿sí? Y con eso voy a tener ya, voy a hacer el replanteo, voy a sacar las cotas de la curva. Muy bien. Comenzamos con las progresivas. Hemos empezado en la 0 más 520.
0 más 520. 530. Muy bien. Entonces ahí están nuestras progresivas ya colocadas. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra planilla de replanteo topográfico. Entonces, lo que debo hacer es comenzar a llenar. Primero comenzamos, por si acaso aquí había una columnita más, si fuera necesario. Fuera necesario colocar observaciones. ¿Ok? Aquí ponemos entonces que es la tangente de entrada de la curva vertical en este lugar. Aquí tenemos el punto de inflexión de la curva vertical y aquí tenemos la tangente de salida de la curva vertical. X tenemos acá 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta la mitad y comienza a disminuir igual, porque es simétrica. 40, 30, 10 y 0. Al cuadrado, 0, 100, 400, 900, 1600, 1500. Se repite. Bien. El valor de K. Ahora sí, calcularemos el valor de K. ¿A qué era igual K? A J sobre 200 por LB. Esto es igual a 7 sobre 200 por 100. El valor de K me sale 0.00035. Ese es el valor de K. Bueno, voy a guardar el valor de K, 0.00035, y voy a multiplicar por cada uno de los valores de X al cuadrado. Y es igual a K por X al cuadrado, ¿verdad? 0 y 0. Por 100, 0.035.
0.035. Por 400, 0.14. Por 900, 0.315. Por 1600, 0.56. Finalmente, por 2500, 0.875. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Eso es prácticamente todo lo que es respecto, lo que cuadra respecto al diseño de la curvita. Muy bien. Verificaremos, teníamos una fórmula de E que era igual a J sobre 800 por LB. ¿Cuánto sale esto? Para corroborar que esté bien el cálculo. J vale 0.07 dividido entre 800 multiplicado por LB, que es 100. Me sale 0.875. Está perfecto. Cuando tengamos un valor grande acá, 200, 800, J entra en porcentaje. ¿Ya? J entra en porcentaje, en este caso 7% dividido entre 8 multiplicado por 100. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este valor de 0.875 me da el mismo que el valor de Y en el centro de la curva, por lo cual está bien nuestro cálculo. Muy bien. Ahora voy a calcular las cotas de la tangente. Y para eso vamos a recordar un poco de topografía. Vamos a ir atrás. Es decir, tengo la cota de este punto. Quiero encontrar la cota de este punto que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no? Entonces tengo un triangulito que se ha formado, que es este triangulito de acá arriba. Donde aquí tengo una distancia horizontal, aquí tengo una distancia vertical y tengo una pendiente P. Entonces, la pendiente P es igual a la distancia vertical sobre la distancia horizontal multiplicado por 100. Entonces, yo quiero saber cuánto disminuye, ¿verdad? De la cota de 2560, ¿cuánto disminuye para llegar acá? Y esa disminución es dB. Entonces, dB por el lado izquierdo va a ser igual a la distancia horizontal, que vale 10 metros, ¿verdad? 10 metros de distancia horizontal, por la pendiente, que es 4, dividido entre 100. Quiere decir que al lado izquierdo tengo un descuento de 0.4 metros por cada 10 metros de longitud, y para el lado derecho tengo un descuento de 0.3 metros por cada 10 metros de distancia horizontal. Muy bien. Entonces, ponemos acá 2560 y comenzamos. 2560 menos 2560 igual, menos 0.3. Ahora sí. 2559.7
2559.4, 2559.1, 2558.8. ¿Me he equivocado? Sí, señor. No me han corregido mis estudiantes. La rama izquierda, o sea, hacia atrás, es 0,4, no era 0,3. Disminuido 0,3. 2560 menos 0,4. Ahora sí. 2559.6, punto 2. Muy bien, ya tengo las cotas en la tangente entonces de toda mi rama izquierda. Ahora vamos a la rama derecha. 2560 menos 0,3. Ahora sí lo que estábamos haciendo era copiarlo acá nada más. Listo, ya tenemos ahora la cota de la tangente. Muy bien, ahora vamos a calcular las cotas de la curva. ¿A qué será igual la cota de la curva? Ya tengo esta cota de la tangente. Tengo que restarle entonces este valor de y para encontrar este valor de acá que acabo de pintar con color rojo. Debo encontrar esas cotas de cada uno de los puntos de la curva y luego uniéndolos voy a tener el trazo perfecto de mi curva. En el terreno se hace exactamente igual con topografía, ¿verdad? Hoy día he llevado nivelación con los chicos de topografía. Y justamente se hace esto con nivelación, ¿verdad? Vamos colocando las estacas para que el tractor comience a cortar y luego la motoniveladora termine de perfilar y nos deje la curva perfecta, una parábola perfecta, ¿ya? Entonces hay que restar los valores de y a cada uno de los valores de la cota de la tangente. Entonces comenzaremos acá a anotar.
Muy bien. De esa manera hemos realizado el replanteo topográfico de nuestra curvita y viene acompañada del diseño. En este caso, el diseño de la curva ya viene acompañada del replanteo, o sea, no hay que hacer otro tipo de replanteo. En las curvas horizontales, el replanteo era parte, era otra metodología de replanteo. En este caso de las curvas verticales, pues ya está definido, o sea, esta partecita de acá sería, digamos, definir el replanteo final, solo estito, ¿no? Pero ya está dentro del diseño, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante. Con los decimales que vamos a trabajar, son con todos los decimales que nos dé el resultado de la calculadora, con tres. En realidad, con todos los decimales trabajas solamente en tu valor de la constante K. Nada más. En el replanteo topográfico, en el cálculo de y todo eso se trabaja únicamente con 3 decimales como máximo. Gracias, ingeniero. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen jóvenes? Inge, buenas noches. Adelante, David. Al momento de hacer o de pasar la niveladora, tenemos un valor de 2559.04. ¿Eso también lo consideran? ¿Lo hacen? Sí. En el replanteo topográfico se hace el 0,4. Claro que sí. Se hace hasta el milímetro. En realidad es un replanteo bastante estricto. Ahora, ¿cuál es la tolerancia topográfica en carreteras? En carreteras se utiliza 1 centímetro de tolerancia topográfica. Ese centímetro no va... Voy a prender mi cámara para que... A veces hago gestos, ¿no? Decía 1 centímetro, ¿verdad? Estamos hablando de 10 milímetros de tolerancia. Bueno, cuando yo estaba supervisando uno de los proyectos, noté, teníamos 3 capas, era pavimento flexible. Teníamos 3 capas, la capa subbase que era de 25, la capa base que era creo de 18 y la carpeta asfáltica que era de 7. Entonces, permítame contestar. Estoy en clases, te llamo de un ratito, por favor. Lo que les decía. Comencé a notar de que la carpeta que tenía que ser 25 era 24. La carpeta que tenía que ser 18 era 17. Y el concreto que tenía que ser de 7 era de 6. Entonces, hagan ustedes el cálculo con los precios unitarios. ¿Cuánta plata se está ahorrando la empresa constructora, verdad? Con esta tolerancia de 1 centímetro. Hicimos reunión de ingeniería, ¿verdad? Y pedí que se cambiara a una tolerancia de solamente 5 milímetros, medio centímetro. Entonces, ¿cuál fue mi justificación? Aquí está. Esta fue mi justificación. Aquí está. Tenemos menos, ¿verdad? Un desastre. Entonces, me hicieron caso, se cambió a medio centímetro de tolerancia y la obra, pues ya alternaban los errores. Ya había errores para el contratista, errores para la supervisión, si la determinó, ¿no ve? Pero habían errores tanto por arriba como por debajo, ¿verdad? Porque ya era un poquito más difícil agarrar una tolerancia de 5 milímetros, ¿verdad? Lo que pasa es que para la nivelación tenemos niveles láser. Con nivel láser se puede hacer maravillas. No se olviden ustedes que el equipo, los operadores son capísimos. O sea, ponemos la estaquita, clavamos, ¿verdad? Y tenemos que ir limpiándola. Y es un trabajo bastante bonito. El equipo va por encima y los ayudantes van limpiando la estaquita, ¿no?
Entonces, le dicen al del equipo, subí un poquitito, se acerca a la estaquita, subí un poquitito, suben de ambos lados y corta. Pasa como cortando mantequilla encima de la estaca. Un operador que hace volar estacas, pues no sirve, no sabe. Esa es la realidad, ¿no? Tristemente. Pero bueno, sí, tal vez estamos hablando de errores permitidos. El 0,4, sí señor, estamos todavía en centímetros. No podemos equivocarnos en centímetros, ¿verdad? Pero sí en milímetros. Si me hablarías acá, por ejemplo, de este 0,885 que tenemos en la progresiva 550, ¿verdad? Ahí sí puede haber un error de hasta 5 milímetros. Entonces, cuando ustedes trabajen, vean con qué equipo está trabajando la empresa. Ahora trabajamos netamente con niveles láser, ¿verdad? Entonces, con nivel láser, pues es mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más exacto. Entonces, se puede hacer un trabajo realmente muy, pero muy cuidadoso. Reitero, la topografía tiene sus tolerancias y eso tienen que saber ustedes. O sea, no puede ser que el ingeniero esté ajeno. Les decía en cuarto semestre, el topógrafo es una persona que ayuda al ingeniero, ¿verdad? Pero tiene que estar el ingeniero detrás de él. Tenemos que revisar estas cosas, tenemos que revisar las cotas, tenemos que ir analizando cómo va la cosa. Un rato que nos descuidemos, podemos cometer graves errores. Y esto puede incidir si es que somos directores de obra, ¿verdad? Si el error es en contra de la empresa, ¿verdad? Puede ocasionar, pues, pérdidas a la empresa. En caso de que seamos supervisores de obra, puede ocasionarnos problemas severos a nosotros mismos, porque yo estoy obligado como supervisor de obra a ejecutar de acuerdo a los planos que me han dado. Y si la empresa está haciendo lo que le da la gana y viene alguien a fiscalizar y se fija que están poniendo mucho menos material del que tendrían que poner, el ingeniero supervisor tiene riesgo muy elevado de ir a juicio, porque en su contrato él firma que va a respetar los planos, las normas, las especificaciones y todo eso. ¿Ya? Buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Gracias, Inge. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día jueves para continuar nuestro avance. Vayan haciendo sus hojitas de cálculo con todas las curvas, por favor. El día jueves vamos a hacer una curva, esta vez cóncava y asimétrica, ¿ok? Un abrazo para todos. Chao, jóvenes. El jueves, Inge.